estamos aquí, por ti, Señor, por ti estamos cantando. Ábrenos los cielos, queremos verte, abre las compuertas, el río glorioso de tu corazón, llenando nuestra adoración. Ábrenos los cielos, queremos verte, abre las compuertas, el río glorioso de tu corazón, llenando nuestra adoración. Sí, Señor, muestra tu gloria, muestra tu fuerza, muestra tu gloria, oh Dios. Cántelo con nosotros fuerte, muestra, Señor. Muestra tu gloria, muestra, Señor, muestra tu fuerza, muestra tu gloria, oh Dios. Muestra tu gloria, muestra tu fuerza, muestra tu gloria, oh Dios. Ábrenos los cielos. Paz de Cristo, mis hermanos y mis hermanas y todos los que escuchan esta transmisión. Queremos darles la muy bienvenida a este servicio de este día y les damos gracias a todos aquellos que permiten que la palabra de Dios llegue a sus hogares. Dios les bendiga, hermanos. Vamos a hacer una oración para comenzar. Señor, te damos gracias, Padre Santo, por un servicio más que estamos teniendo, Señor, de escuchar tu palabra. Padre Santo, prepara nuestras mentes, nuestros corazones para recibir tu palabra, Señor. Aquel que nos está escuchando por primera vez, Señor, bendícele, Padre Santo. En tu nombre te lo estamos pidiendo, Señor. Gracias por una vez más poder escuchar tu palabra, porque tú nos has ayudado hasta ahorita. Amén. Es hora de alabar al Señor. Amén, te invitamos en esta hora que nos acompañes. Vamos a alabar al Señor. Señor, tú todo lo haces bien. Cuando estoy en la tormenta, mi corazón no temerá. Cuando estoy desesperado, tu mano no me soltará. Cuando me encuentro sin aliento, yo sé que todo siempre tú lo haces bien. Así es, aleluya. Yo sé que todo siempre tú lo haces bien. El mar abrirás, tu mano lo hará, tu amor todo lo vencerá. Yo sé que todo siempre tú lo haces bien. Aleluya. Al caminar por esos valles, tú vas conmigo, tú eres fiel. Porque yo sé, tú no me dejas, tú me rodeas, no temeré. Cuando me encuentro sin aliento, yo sé que todo siempre tú lo haces bien. Yo sé que todo siempre tú lo haces bien. El mar abrirás, tu mano lo hará, tu amor todo lo vencerá. Yo sé que todo siempre tú
lo haces bien. Aleluya. Gracias, Señor. En la oscuridad a mi lado vas, siempre permaneces. En cada temor de tu mano voy, siempre me sostienes. En la oscuridad a mi lado vas, siempre permaneces. En cada temor de tu mano voy, siempre me sostienes. Sí, Señor, dilo fuerte. Yo sé que todo siempre tú lo haces bien. Yo sé que todo siempre tú lo haces bien. El mar abrirás, tu mano lo hará, tu amor todo lo vencerá. Yo sé que todo siempre tú lo haces bien. Sí, Señor. El mar abrirás, tu mano lo hará, tu amor todo lo vencerá. Yo sé que todo siempre tú lo haces bien. Así es, aleluya. Te exaltamos. Vamos a darle una alabanza al Señor, Él es digno. Aleluya. Exaltamos a nuestro Rey, porque Él ha sido fiel, ha sido bueno. Aleluya, así con las palmas. Adoremos al Rey, ven a postrarte ante Él, grandes sus obras. Mira lo que hace el Señor, mira cuán grande es su amor, grandes sus obras, grandes sus obras. La muerte venció, libera, cautivo, cadenas rompió. Dios, grande es sus obras. Estamos alegres en tu libertad, exalta su nombre, Jesús el Señor. Oh Dios, grande es sus obras. Tú has sido fiel, tú serás hoy y por siempre fiel, grandes sus obras. Y yo sé que lo harás otra vez, tu promesa se sigue el amén, grandes sus obras. Sí, grandes son, grandes sus obras. Del cielo la muerte venció, libera, cautivo, cadenas rompió. Dios, grande es tus obras. Cantamos alegres en tu libertad, exalta su nombre, Jesús el Señor. Dios, grande es tus obras. Nosotros, aleluya, aleluya, Dios soberano, aleluya, Dios
sobra. Aleluya. Grandes son tus obras, Señor. Te alabamos hoy. Oh, te exaltamos, porque bueno eres tú, Señor. No hay otro como tú. Vamos, levanta una alabanza al Señor. Él ha sido bueno. Aleluya, aleluya, aleluya. Oh, te exaltamos, Señor. Vamos así con las palmas. Entra en la atmósfera, cuenta de lo que ha hecho Él. Tu libertad está aquí, a tu presencia correré. Aplaude, aplaude, oh, al ritmo danzo yo, en canto alzo mi voz, cantaré, gritaré, por siempre bueno eres Dios, por siempre bueno eres Dios, por siempre bueno eres Dios, bueno eres tú, bueno eres tú, sí, Señor. Entra sonido celestial, levanta, levanta una alabanza a Él, con fuerzas juntos proclamar, nada nos puede parar. Aplaude, aplaude hoy, al ritmo danzo yo, en canto alzo mi voz, cantaré, gritaré, por siempre bueno eres Dios, por siempre bueno eres Dios, por siempre bueno eres Dios, bueno eres tú, bueno eres tú, por siempre bueno eres Dios, por siempre bueno eres Dios, por siempre bueno eres Dios, bueno eres tú, bueno eres tú. Tú cambias mi lamento en baile, cambias en gozo mi dolor, mi corazón lo cautivaste con tu amor, con tu amor. Tú cambias mi lamento en baile, cambias en gozo mi dolor, mi corazón lo cautivaste con tu amor, con tu amor. Tú cambias mi lamento en baile, cambias en gozo mi dolor, mi corazón lo cautivaste con tu amor, por siempre bueno eres Dios. Cántalo con nosotros. Siempre bueno eres Dios, por siempre bueno eres Dios, bueno eres tú, bueno eres tú, por siempre bueno eres Dios, por siempre bueno eres Dios, por siempre bueno eres Dios, bueno eres tú, bueno eres tú. Bueno eres tú, Señor. Te exaltamos, Señor. Oh, eres digno, eres digno, eres digno, porque tú eres bueno y porque para siempre es tu misericordia. Oh, te exaltamos. Dios siempre ha sido fiel hacia nosotros, así que te invitamos a que mandes tus diezmos y tus ofrendas. Recuerde que en pantalla puede encontrar las diferentes formas donde puede diezmar y ofrendar. Padre Cristo, hermanos,
Le damos la bienvenida a cada uno de ustedes. Es una bendición poder predicar la palabra del Señor una vez más y estamos contentos de que aquí estamos. Amén. Y vamos a empezar a este pensamiento que Dios me ha dado, este sermón. Y vamos a orar para comenzar. Señor Jesús, te damos gracias, Padre Santo, porque tú has sido bueno, Señor. Tú has sido maravilloso, Señor. Te honramos, te agradecemos, Padre Santo, porque tú nos has ayudado hasta ahorita. Porque en medio de la crisis, Padre Santo, tú has tenido tu misericordia sobre nosotros, Padre. Tú nos has animado, tú nos has llenado de gozo, de alegría, Señor, en medio de esta crisis, Señor. Gracias por ello, Padre Santo. Te pido que unjas mi boca, Padre Santo, para poder predicar tu palabra, Señor. En tu nombre te lo pido. Amén. Amén. El Señor ha puesto este tema en mi corazón desde hace tiempo y he querido predicarlo en este día. Y rápidamente vamos a entrar al tema. Y el tema es cómo salimos de la crisis. ¿Cómo afrontamos de la crisis? Amén. ¿Cómo salimos de la crisis o cómo afrontamos la crisis? Y en esta historia nos vamos a identificar porque nosotros dejamos nuestra tierra, dejamos nuestro país para venir a este país y vivir una vida mejor, construir historia y vamos a vivir. También quiero decirte que cuando nosotros llegamos a este país, llegamos solteros, esa es mi ocasión. Llegué a este país, me casé y tuve mis niños. Muchos de ustedes llegaron solteros, amén. Algunos siguen solteros, pero hay otras familias que llegó toda la familia. Llegó el esposo, la esposa y los hijos. Llegó toda la familia. Pero lo duro es que a pesar de los años, vienen crisis difíciles. Crisis de dolor, crisis de algún problema, crisis de situaciones muy difíciles. Por ejemplo, cuando los hijos se van, cuando las hijas se van de casa, que ya no quieren estar en casa, o cuando sufrimos la pérdida de un familiar. Hay crisis. Estamos viviendo ahorita la crisis de esta pandemia. Y la pregunta es, ¿cómo nosotros salimos de esta crisis? ¿Cómo afrontamos la crisis? ¿Nos quedamos con miedo? ¿Nos quedamos cuando pasamos por otra crisis con dolor? ¿Cómo afrontas tú esta crisis? ¿O cómo salimos de la crisis? Amén. Y aquí en esta historia vamos a ver cómo este personaje sale de la crisis. Pero déjame hacerte una pregunta que voy a incomodar un poco a las nueras y voy a incomodar un poco a las suegras. Amén. Y les voy a hacer una pregunta. Y la pregunta es, dice, te hago una pregunta te hago esta pregunta. ¿Qué estás tú dispuesta como nuera a hacer por tu suegra? ¿Qué estás tú dispuesta como nuera a hacer por tu suegra? Y a la suegra le hago esta pregunta. ¿Y usted como suegra, qué está dispuesta a hacer para impactar la vida de su nuera y esté dispuesta a seguirla a usted hasta la muerte, vaya donde vaya? Una vez más, a las nueras, ¿qué estás tú dispuesta a hacer como nuera? Hacer por tu suegra. Tú como nuera, ¿qué estás dispuesta a hacer por tu suegra? Y usted, a la suegra, ¿qué estás dispuesta para impactar la vida de su nuera? Y en una circunstancia difícil, su nuera la atienda, su nuera le dé amor, le dé lo necesario para que puedan seguir adelante. ¿Qué están dispuestas? Una pregunta más para la suegra. Otra vez te pregunto. Otra pregunta para la suegra. ¿Crees que su nuera es mejor que 7 hijos? ¿Crees que tu nuera es mejor que 7 de tus hijos? Esto está relacionado con la historia, donde lo vamos a ver a transcurso de la historia. Amén. Entonces te invito a que abras tu Biblia en Ruth 1, Ruth capítulo 1, verso 1 al 22. Y te voy a pedir que abras tu corazón, abras tu mente. Es una hermosa historia
está corta, no la vamos a ver toda, la voy a tratar de narrar algunos capítulos, pero es una hermosa historia vemos cómo Ruth sale de una crisis que ella pasa, amén, es una hermosa crisis, también la relación de una suegra con una nuera, y te voy a pedir que analicemos esta historia paso por paso y vamos a entrar a la historia, amén. Va a ser de bendición para nuestras vidas, de cómo nosotros podemos seguir cómo nosotros podemos salir de esa crisis que estamos pasando, amén. Y dice así: en los tiempos en que los caudillos gobernaban en el país, hubo allí una época de hambre. Entonces un hombre de Belén de Judá emigró a la tierra de Moab, junto con su esposa y sus 2 hijos. Aquí está esta familia saliendo de su tierra, donde había una crisis de hambre, y llega a la tierra de Moab por una mejor vida. Llegan a la tierra de Moab por construir nueva historia, metas que hacer, amén. Verso 2. El hombre se llamaba Elimelech, su esposa se llamaba Noemí, y sus hijos Magilón y Quilón. Todos ellos eran de Éfrates, de Belén, de Judá. Cuando llegaron a la tierra de Moab, se quedaron a vivir allí. Entonces vemos que ellos dejaron su tierra y ellos dejaron su país en busca de una vida mejor. Pero aquí llega lo más triste. Cuando pasan los años, llegan las crisis. Llega una crisis a veces que hay la pérdida de un familiar. Llega la crisis, como les decía al principio, se van los hijos. O sea, no es de que se van porque se tienen que ir por los problemas, por crisis que pasan en el hogar. Llegamos a este país, tal vez usted se casó, pasó por un divorcio, yo no lo sé. Pero ¿cómo tú saliste de estas crisis? ¿Quedaste con tu resentimiento, con tu amargura, con tu dolor? ¿O seguiste adelante? Yo no lo sé, yo te hago esa pregunta a ti. Pero aquí vamos a analizar esta historia. Amén. Y aquí viene la crisis, aquí es donde comienza la crisis para Noemí. Dice: pero murió Elimelech, esposo de Noemí, y ella se quedó sola con sus hijos. Aquí vemos que Noemí se quedó sola porque su esposo se murió. Ellos llegaron a una tierra para construir sueños, para construir historia, pero el esposo, el papá de esos 2 muchachitos, de esos 2 niños, no sabe qué edad, la Biblia no lo dice, pero se quedaron solos. Se quedó viuda y se quedó con sus 2 hijos. El 4. Estos se casaron con mujeres moabitas, una llamaba Orfa y la otra Ruth, después de haber vivido allí unos 10 años. Cuando muere el papá, a pasar de los años, ellos 2 siguen haciendo vida. Ellos se casan con 2 mujeres, ellos se casan con unas mujeres de esa tierra. Una se llamaba Ruth y la otra Orfa. Amén. Fijémonos bien aquí, aquí en el verso 5, viene otra crisis más difícil para Noemí. Se casan estos 2 muchachos con estas 2 muchachas, pero viene otra crisis para Noemí. Fíjese el verso 5. Murieron también allí Magilón y Quilión, y Noemí se quedó viuda y sin sus hijos. Es una crisis muy dolorosa para Noemí. Dejan la tierra de donde ellos son y se van a otra tierra, y en esa tierra desconocida se muere su esposo y se mueren sus 2 hijos. Es un dolor muy profundo para ella. Es una crisis muy difícil para ella. Y cuando ella se mira sola, ella se mira, ya no hay propósito en esa tierra, entonces ella hace una decisión. Ella hace la decisión de regresarse a su tierra. Entonces ella comienza el camino y dice el 6. Noemí decidió regresar a la tierra de Moab con sus 2 nueras, porque allí se enteró que el Señor había acudido en ayuda de su pueblo a proveer alimento. Salió pues con sus 2 nueras del lugar donde había vivido, y juntas emprendieron el camino que las llevaría hasta la tierra de Judá. Entonces Noemí con sus 2 nueras emprende camino. Pero yo creo que cuando ella iban a empezar a caminar o iban a empezar a agarrar rumbo, ella ha de haber pensado: bueno, ¿y yo qué voy a hacer con mis nueras? ¿Yo qué voy a hacer con ellas? Entonces en el verso 8 vemos a ver qué pasa. Dice: entonces Noemí les dijo a sus 2 nueras: miren, vuelvan cada una a la casa de su madre, que el Señor
las trate a ustedes con el mismo amor y lealtad que ustedes mostraron con los que murieron y conmigo. Amén. Ahí vemos que ellas trataban con amor y con lealtad tanto a Noemí, su suegra, también y también a sus hijos, y le dice que vuelvan con sus padres. Entonces vemos el 9. Que el Señor les conceda hallar seguridad en un nuevo hogar al lado de un nuevo esposo. Luego la besó, pero ellas, deshechas en llanto, exclamaron. Las dos dijeron: no, nosotras volveremos contigo, a tu pueblo. Y ella le dice: vuelvan a su casa, hijas mías. Insistió Noemí: ¿para qué se van a ir conmigo? ¿Acaso voy a tener más hijos que pudieran casarse con ustedes? Vuelvan a su casa, hijas mías, vayan. Yo soy demasiada vieja para volver a casarme. Aún si abrigase esa esperanza y esta misma noche me casare y llegara a tener hijos, ¿los esperarían ustedes hasta que crecieran? ¿Y por ello se quedarían sin casarse? No, hijas mías. Mi amargura es mayor que la de ustedes. La mano del Señor se ha levantado contra mí. Una vez más alzaron la voz, deshechas de llanto. Luego Orfa se despidió de su suegra con un beso, pero Ruth se aferró a ella. Entonces vemos que una de las nueras hizo una decisión de regresar con sus padres a la vida tal vez que ella estaba acostumbrada a servir a sus dioses de sus padres, pero Ruth había sentido un calor especial en ese hogar que había vivido junto con su esposo. Había sentido tal vez el amor, el cariño de cómo ellos vivían, cómo ellos se convivían, el Dios que ellos servían. Ruth lo había conocido y el comportamiento de los hijos, el comportamiento de Noemí, cómo la trataba ella, eso impactó a la vida de Ruth. Cómo su suegra la trataba, cómo se trataba, cómo Noemí trataba a sus hijos, cómo se comunicaban. Esa vida, porque el Señor estaba con ellos, era una vida agradable, una vida que impactaba hacia los demás. Y eso es lo que hacemos nosotros cuando tenemos a Dios en nuestro corazón. Este Dios que nosotros hemos conocido, cuando lo tenemos en nuestro corazón, podemos impactar vidas. Podemos impactar vidas. Nuestro nombre es reconocido. ¿Por qué? Porque nosotros impactamos vida, porque Dios está en nuestro corazón. Amén. Entonces, Noemí había impactado la vida de Ruth. Y fíjese bien, ella decide ir con Noemí y le da un hermoso discurso, le da unas palabras de que Ruth quiere seguir a Noemí y le dice esas hermosas palabras. Y dice así el 16: pero Ruth respondió: no insistas que te abandone o que me separe de ti, porque iré a donde tú vayas y viviré donde tú vivas. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Moriré donde tú mueras y ahí seré sepultada. Y fíjese bien, que me castigue el Señor con toda severidad si me separa de ti algo que no sea la muerte. Al ver Noemí que Ruth estaba decidida a acompañarla, no le insistió más. El 18, al ver Noemí que Ruth estaba tan decidida a acompañarla, no le insistió más, disculpen. El 19, entonces las dos mujeres siguieron caminando hasta llegar a Belén. Apenas llegaron, hubo un gran conmoción en todo el pueblo a causa de ellas. Hubo una gran conmoción. Al ver que venía Noemí con su nuera, que nomás habían venido ellas, hubo una gran conmoción, porque cuando salieron de ese pueblo de donde era Noemí, habían salido ella, su esposo y sus dos hijos. Era algo difícil para ese pueblo. Yo pienso cuando vieron a Noemí, se conmovieron al ver a Noemí que había regresado sola, con una mujer extranjera. La gente decía: ¿qué? Esta no es Noemí, la que salió de aquí por una vida mejor, una vida más alegre, o una vida de prosperidad en aquel lugar. Y ahora ella regresa sin su esposo y sus dos hijos. Ese sí es una crisis de verdad. Y ahora Ruth, analicemos la vida de Ruth. Ruth había llegado
a un pueblo de Noemí donde no conocía a nadie. Era una extraña, no conocía a nadie de ese pueblo. Ella había dejado a sus padres, había dejado su ciudad, su pueblo natal, porque ella decidió ir con Noemí. Pongo esto entre paréntesis. Nosotros como padres debemos de ser que nuestra casa sea una casa donde nuestros hijos quieran volver en medio de la crisis. La Biblia no lo dice, no sé por qué Ruth no quiso volver con sus padres, decidió ir con su suegra, decidió acompañar a su suegra. Pero ella no quiso ir con sus padres. Noemí le decía, vuelve con tu madre. Yo ya soy muy vieja, yo no tengo nada que ofrecerte. Pero Ruth hace la decisión de ir con su suegra. ¿Qué pasa? Yo como padres te invito que nuestra casa sea una casa de alegría, una casa donde nuestros hijos quieran volver, donde nuestros hijos sientan ese calor, ese amor, esa comprensión, que en medio de la crisis sientan ese apoyo de esos padres. Amén. Yo te invito que tu casa, tú como padre, tú como madres, que tu casa sea una casa de refugio, que en medio de la crisis quieran ir tus hijos a acompañarte. Amén. Seguimos adelante. Entonces, Noemí y Ruth llegaron a ese pueblo. Para Ruth era un pueblo desconocido. Para Ruth era un pueblo que ella no conocía, una nueva vida. Ella se da una oportunidad para enfrentar la crisis de la muerte de su esposo. Y dice el 21, y así dice Noemí en el 21, me fui con las manos llenas, pero el Señor me ha hecho volver sin nada. Porque me llamó, ¿por qué me llama Noemí? Dice Noemí, ¿por qué me llama Noemí? Si me ha afligido el Señor, si me ha hecho desdichada el Todopoderoso. Así fue como Noemí volvió de la tierra de Moab, acompañada por su nuera, Ruth la Moabita. Cuando llegaron a Belén, comenzaba la cosecha de cebada. Amén, aquí voy a seguir con esto de la cosecha de cebada. Pero déjame decirte que cuando alguien muere, nunca hay que cuestionar a Dios. Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros. Tal vez ese familiar, tal vez esa persona cumplió con el propósito de Dios. Y déjeme decirle que usted y yo tenemos un propósito. Por eso afrontamos la crisis. Y la pregunta es, ¿cómo usted afronta la crisis y cómo yo afronto la crisis en medio de la crisis? Tenemos que seguir adelante. Tenemos que construir historia. Si el Señor nos ha dejado hasta ahorita en medio de esta pandemia, es porque el Señor quiere que sigamos trabajando en el propósito de Dios. Tenemos que seguir adelante. Tenemos hijos que enseñar la palabra de Dios, que ellos van a ver cómo caminamos y nosotros los vamos a instruir, porque que nuestro nombre va a quedar marcado en nuestras generaciones, cómo nosotros salimos de la crisis. Así que te invito que si tú estás pasando por una crisis, te levantes, agarres ánimo y salgas adelante, porque tenemos la ayuda de Dios. Él nos capacita, Él derrama de su gracia para que nosotros sigamos adelante. En medio de la crisis nosotros tenemos gozo, tenemos paz. ¿Por qué? Porque confiamos en el Señor. ¿Cómo sales tú de una crisis? Amén. Entonces, aquí Ruth y Noemí habían llegado a su pueblo. Rápidamente, el 2, el 3 y el 4 te invito a que lo leas con calma. Yo te lo voy a tratar de resumir en pocas palabras aquí, pero es una hermosa historia que vamos a seguir. Y en el 2 vamos a ver cómo Ruth sale adelante, en el 2, el 3 y el 4. Amén. Dice así, Ruth le pide, y fíjese bien, cuando llegan a ese pueblo, Ruth no se queda ahí en su dolor o en su amargura, sino que ella mira la situación de que hay que seguir adelante, hay que arrimar alimento, vamos a tener que trabajar, vamos a tener que arrimar provisión, vamos a tener que hacer algo. Entonces ella le pide permiso a su suegra y le dice, Ruth le pide permiso a su suegra que la dejara ir a recoger las espigas en los campos de los trabajadores que dejaban caer. Recuerde que era allí la cosecha de cebada. Entonces Ruth mira la situación y ella le dice a su suegra, dame permiso de ir a recoger esas espigas.
Entonces Ruth va. Y dice, entonces mirando aquí que Ruth con un espíritu luchador de seguir adelante construye una historia que impacta esa comunidad. Su nombre ya empezaba a mencionarse de cómo ella estaba saliendo adelante. Su nombre ya era reconocido porque ella estaba enfrentando la situación positivamente. Luego ella le pidió permiso a Noemí para ir a trabajar, para ir a seguir adelante, para ir a construir esa historia. Entonces los trabajadores se quedaron asombrados a verla con el entusiasmo con la que ella estaba trabajando, que cuando llegó el dueño de ese campo, Boaz, los trabajadores le contaron de cómo ella había trabajado duro y de cómo ella desde la mañana se había esforzado. Te hago una pregunta. ¿Qué tanto estás tú dispuesto a sacrificarte para sacar adelante a esas personas que amas? ¿Qué tanto tú estás dispuesto? ¿Qué tanto tú estás dispuesto a sacrificarte para sacar adelante a esas personas que amas? Veamos también que Ruth llamó la atención del dueño del campo de Boaz. Él llamó la atención. Cuando él llegó a ese campo, vio a esa mujer trabajando duramente, tal vez estaba soleado, y pregunta, ¿quién es esa mujer? Y los trabajadores le dicen, no, es la nuera de esta Noemí. Ella ha venido desde que llegó, no ha parado de trabajar. Y le empezó a contar cuando ella es la que está sacando adelante a su suegra. Ella pidió permiso para poder trabajar en estos campos, juntar lo que nosotros dejamos caer, ella poderlo juntar. Y él le dice, no la avergüencen, deje caer más para que ella pueda juntar más. Entonces él hace lo posible, hace los arreglos para poderse casar con ella. Amén. Y ellos se casan y tienen un maravilloso hijo. Amén. Dios ya tenía un propósito para ella, porque tú cuando bendices a alguien, esa bendición Dios lo mira y tú vas a ser bendecido. Ruth estaba bendiciendo a su suegra. La estaba ayudando con amor, con ternura, porque tal vez Noemí había impactado la vida de ella y ella se sentía agradecida. Amén. Aquí vemos que Dios siempre tiene un propósito para nosotros, seamos jóvenes o seamos viejos. Y Dios tenía un propósito para Noemí, para continuar una nueva historia con su nieto, donde las mujeres de ese pueblo decían esto, y lo podemos ver en Ruth 4, 14 al 17. Dios siempre tiene un propósito para ti y un propósito para mí. Nunca es demasiado joven o demasiado viejo para cumplir el propósito de Dios. No tenemos que quedarnos, cuando tenemos una crisis, no tenemos que quedarnos tristes con nuestro dolor. Tenemos que seguir adelante. Y Ruth 4, 14 y 17 dice, fíjese bien lo que decían las mujeres de ese pueblo. Las mujeres decían a Noemí, alabado sea el Señor, que no te ha dejado hoy sin un redentor, que llega a tener renombre en Israel. Y aquí le recuerdo, ¿se acuerda lo que le pregunté al principio? Que si una nuera es mejor que 7 hijos. Vamos a ver aquí. Este niño renovará tu vida. Boaz y Ruth se casaron y Dios les bendijo con un niño. Y las mujeres de ese pueblo andaban alborotadas, sabiendo la historia de ellas. Y ven a Noemí y le dice, este niño renovará tu vida y te sustentará en tu vejez, porque ha dado a luz tu nuera, que te ama y es para ti mejor que 7 hijos. La gente le decía, mira, tu nuera ha dado a luz, que te ama y te ha dado un nieto, y tu nuera es mejor que 7 hijos. ¡Wow! ¡Qué bendición! Entonces vemos en esta historia, la nuera de Noemí fue mejor que 7 hijos porque la amó y la respetó. Y su nombre fue mencionado en todo el pueblo por como ella salió de una crisis donde había dejado todo. Dejó a sus padres, dejó su tierra y se fue en un pueblo desconocido a enfrentar una crisis. Fíjese, ella tenía una crisis de que su esposo se había muerto. Tal vez lo más lógico era que ella se fuera con su mamá a refugiar, a que le diera consuelo. Pero cuando tú tienes el amor de Dios, cuando tú
practicas el amor de Dios, cuando tú eres generoso, cuando tú das amor sincero, cuando tú eres misericordioso, tú impactas la vida de alguien. Y yo pienso que Noemí impactó la vida de Ruth, que Ruth dejó su tierra, dejó su familia para ir con su suegra. Y Ruth llegó a ese pueblo a afrontar la situación, a afrontar esa crisis, un pueblo de donde ella no era, un pueblo donde ella no conocía a nadie. Y la mano de Dios estuvo con ella, la recompensó con un hombre que era de dinero, tenía tierras, se casa con este hombre, tienen un niño, le es de bendición también a Noemí. Y allí había por qué luchar, por qué instruir, por qué salir adelante. Una historia que iba a comenzar, amén, una historia que iban a construir de aquí en adelante. Las mujeres le decían, mira qué maravilloso es, tu nuera te ha dado un hijo que te sustentará en tu vejez. Eres abuela. Dios siempre tiene un propósito para nosotros. Aquí no ha terminado todo. Hay historia que construir, que nuestras generaciones van a contar de cómo nosotros los instruimos. Una vez más, y su nombre de Ruth, dice, y su nombre fue mencionado en todo el pueblo por cómo ella salió de una crisis donde había dejado todo, a sus padres y su tierra, y fue a un pueblo desconocido a afrontar la vida. Y Dios la recompensó con un nuevo esposo y un hijo y una posición privilegiada en el linaje real de Jesucristo. Ruth, no siendo del linaje de Jesucristo, ella pasó a ser del linaje de Jesucristo. Cuando tú te aceptas a Dios, tú pasas a ser parte, pasas a ser hijo de nuestro Señor Jesucristo. Quiero terminar con esta frase. El amor a veces puede requerir sacrificio. El amor sincero y la bondad tendrán recompensa. Dios bendice abundantemente a quienes quieren vivir vidas obedientes. Dios extiende su misericordia a los misericordiosos. Amén. Una vez más, ¿cómo tú afrontas la crisis? ¿Cómo afrontas tú la crisis? ¿Te quedas solo, amargado con tu dolor? ¿O miras que todavía hay historia que construir? Hay propósitos que cumplir. Yo te invito a que si tú estás pasando por una crisis, te hinques a orar al Señor y le pidas de su guianza, le pidas fortaleza. Y si estás pasando por una crisis, acércate a la iglesia. El Señor te va a dar las fuerzas para seguir adelante. Amén. Aquí Ruth vemos que ella siguió adelante. Ella vio que había todavía historia que construir, una vida que seguir. Y el Señor la recompensó con un marido bueno, un marido de posición, un hijo. Y fue misericordiosa con su suegra. Una vez más, como nuera, ¿hasta qué tanto estás dispuesta a hacer por tu suegra? Y usted como suegra, ¿qué puede hacer para impactar la vida de su nuera y la pueda seguir? Amén. Es una hermosa historia que Dios puso en mi corazón. Espero y les haya ayudado. Espero y haya sido de bendición para su vida. El Señor ha sido bueno. Él nos ha ayudado hasta ahorita y estamos saliendo de esta crisis. Amén. No ha sido fácil, pero Dios nos capacita y en medio de esta prueba hay gozo, hay alegría. Amén. Porque Dios es misericordioso. Y Él tiene cuidado de su pueblo. Él siempre ha tenido cuidado de su pueblo. Y por eso le damos la gloria y la honra a Dios. Amén. Te invito a que hagamos una oración para terminar. Muchas gracias por acompañarnos, porque te conectas para escuchar la palabra del Señor. Señor Jesús, te damos gracias, Padre, porque tú has sido bueno, tú has sido misericordioso, Señor. Gracias porque en medio de la crisis, Padre Santo, tú nos sustentas, Señor. En medio de la crisis tú nos llenas de gozo, de alegría, Señor. Y nos enseñas que todavía hay un propósito que seguir, Padre Santo. Aquella persona que está pasando por una crisis, declaramos bendición en su vida, declaramos gozo, declaramos que haya esa alegría, esa paz, esa tranquilidad, Señor. Bendíceles, Padre Santo. Gracias por esta oportunidad que tú me has dado de presentar esta hermosa historia que quedó registrada en tu palabra, Señor. Es de bendición para aquella persona que afronta la crisis, Señor. No es fácil salir de una crisis, pero confiando en ti, podemos, Señor. En tu nombre te lo estamos pidiendo. Amén. Que Dios le bendiga, hermanos.
Gracias por acompañarnos. Nos vemos para la próxima. Dios te bendiga. Queremos verte, abre las compuertas del río glorioso de tu corazón, llenando nuestra adoración. Aleluya, tu gloria, Señor, tu gloria quiero ver, oh haz resplandecer los rostros que hay aquí. Desciende, este lugar y muestra tu verdad. Miramos hacia ti. Por ti estamos aquí.